Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. En el 2015 se hace por primera vez, o nace, mejor dicho, el movimiento Ni Una Menos, donde muchísimas mujeres y también muchísimos hombres, hay que decirlo, salieron a la calle a marchar a decir basta de estos espantosos femicidios que se vienen produciendo en la República Argentina y en Jujuy también, no somos exentos de estos. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿qué pasó desde el 2015 hasta la fecha? A prima facie, yo podría decir que más allá de ser un tema donde cada vez son más los argentinos que tomamos conciencia de esta problemática, pero no encontramos respuestas reales por parte de quienes deben dar las respuestas políticas. Y acá yo caigo en una especulación que la hago en distintos temas. De la misma manera que nosotros decimos que los políticos hacen política con la educación en vez de hacer política de educación, que me parece que con el tema de Una Menos pasa exactamente lo mismo. Lo toman como banderas políticas y en realidad la cuestión de fondo y las inversiones que hay que hacer jamás se hacen. Porque todo lo toman como una bandería política, todo intentan ver si pueden rapiñar 1, 2, 3 o 10 votos. Y el problema es que mujeres siguen muriendo en la República Argentina. Vamos a un caso de ahora, que gracias a Dios no estamos hablando de muerte, un jugador de fútbol, Sebastián Villa, acusado de violencia de género, está siendo enjuiciado en estos momentos. Ayer un partido de Boca, entra el equipo y despliegan la bandera Ni Una Menos. Y en esa bandera de Ni Una Menos estaba parado Villa. Es un absurdo, como también es un absurdo ver a algunos diputados provinciales en la provincia de Jujuy tomando capacitación en la ley Yara. Son los absurdos que tenemos. Hoy van a marchar las mujeres y van a marchar los hombres acá en la provincia de Jujuy y de esto vamos a conversar porque nos va a acompañar la señora Verónica Camargo de Rufino, que es la mamá de Chiara Páez, que fue el caso de Chiara fue el que desató lo que fue esta gran oleada de Ni Una Menos. Y también nos va a acompañar la señora Macarena Peralta, que es presidenta de Argentina es Mujer. 30 segundos y estamos con ellas. Seguimos en esta sobremesa. Yo dije Verónica Camargo de Rufino y Rufino es el pueblo donde usted nació. Gracias, Verónica, por estar acá. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. La verdad que es un placer venir a compartir. Lástima el tema que tenemos que conversar, ¿no? Como siempre digo, a veces cuando me convocan es lamentable, ¿no? Por lo que me convocan. Pero cuando se arman lindos vínculos y también buenas mesas de trabajo, eso es lo importante, ¿no? Coincido en muchas cosas en lo que usted hizo en la apertura. Ahí vamos. Porque es así. Creo que igualmente todos y cada uno desde nuestro espacio podemos aportar siempre nuestro pequeño granito de arena, no solo desde la política, sino en los diferentes espacios. Yo no sé, Verónica, si usted coincide conmigo, yo tengo la sensación que del 2015 a la fecha no cambió nada. Se lograron muchísimo. Más allá de la conciencia colectiva, pero desde quienes deben tomar las decisiones, y acá no puntualizo ningún partido en particular, sino en todos en general, no se tomaron las acciones directas. No, y se toman también los movimientos. Cuando una cosa funciona o tiene gran apertura hacia todos lados, a veces algunos pocos lo toman y le dan otro camino, otra vía y no se sigue por lo que se realizó, ¿no? Es el caso del Ni Una Menos. El Ni Una Menos en el 2015, como bien decía, fue una participación multitudinaria de hombres, mujeres, familias
sin ningún tipo de ideología política, religiosa, cultural. Van a decir, siempre repito lo mismo, pero es que es así, ¿no? Estábamos todos unidos. La muerte de una mujer no tiene bandería política. Exacto, es lo que yo digo, o color de pañuelo, que desgraciadamente hoy es lo que más nos diferencia, el color de pañuelo. Si usamos el pañuelo verde o el pañuelo celeste, ¿no? Y el pañuelo que debemos usar por la violencia es este, el lila, el violeta, el que quieran, porque a todas, cualquier mujer podemos, u hombre, podemos vernos atravesados, ¿no?, por la violencia. Y yo digo, cuando acompaño a una mujer, yo no le pregunto qué ideología política tenés, qué creencia religiosa o qué color de pañuelo usás. Es acompañar y ayudar a esa mujer por la situación de vulnerabilidad que se está pasando. Y hoy desgraciadamente se habla mucho de empatía, de sororidad, pero si no respondemos a ciertas ideologías, ahí quedamos afuera. De hecho, yo quedé fuera del movimiento, ¿no?, por mi ideología. Macarena, ¿por qué nos metieron en esta grieta? Y porque siempre es políticamente, como estrategia, se levantan banderas y se pelean por ellas, defienden causas sociales, pero no por un tema de valores, no por un tema porque es lo justo, los que nos tiene que convocar a todos como sociedad, sino que quién lleva más agua para su propio molino, y a veces es difícil, ¿no? Sobre todo eso también es lo que lleva a que la sociedad entera descrea en todos los políticos, independientemente del color, independientemente de a qué partido pertenezcan. Verónica, yo tengo la sensación, y es una sensación personal, que todos estos entes burocráticos que crearon los gobiernos, ¿no?, llámese el Ministerio de la Mujer, Secretaría de Paridad de no sé qué cosa, pónganle todos los nombres que quieran, a todos esos entes, ¿no es cierto?, que uno entendía que venían a trabajar de una manera efectiva, seria y concreta para que efectivamente, ni una menos, se convirtieron en cajas políticas. Así es. No acompañan siempre. Vuelvo a repetir lo mismo. Si respondemos a cierta ideología, ahí acompañan. Yo digo, el Ministerio de la Mujer debe ocuparse de la mujer. Hoy a veces por defender los derechos, y no hay que mezclar las causas o los derechos que se reclaman, ¿no? Porque por defender los derechos de algunas minorías volvemos a invisibilizar a la mujer, ¿no? Cuando se quieren dar, que obviamente que hay que reclamar los derechos por los otros géneros, no estoy en contra de eso, pero digo, no podemos poner todo en la misma bolsa, porque si no, otra vez la mujer queda invisibilizada, ¿no? Porque acompañan más a veces esos movimientos, y una mujer que está sufriendo violencia no es acompañada, o esos recursos que se destinan grandes sumas de dinero, que es lo que la gente, el común de la gente critica, en vez de ser destinado para poder sacar a esa mujer de esa situación de vulnerabilidad, se usa para bonitos speech, logos, banner, y demás, y no realmente a sacar a esas mujeres de la situación. Verónica, usted tuvo la desgracia de perder a su hija, ¿no? ¿Qué le faltó en ese momento, cuando la desesperación de una madre por una hija que no está? ¿Qué es lo que le faltaba? Yo siempre hago un paréntesis, pues yo no me puedo quejar, ¿no? Porque fuimos muy acompañados, desde el minuto cero. Yo siempre digo, no sé qué fue lo que causó que se hiciera un boom desde primeras horas, cuando estábamos buscando a Chiari, ya aparecieron los medios nacionales, ¿no? Hoy las redes, creo, las redes sociales ayudan mucho. Pero igual, no todos los casos llegan así como tomó el caso de Chiara, ¿no? Y después cuando, bueno, a la noche la encontramos en las condiciones que se encontró, es ahí cuando Marcela Ojeda escribe aquel primer tuit, ¿no?, y se empieza a gestar aquel primer Ni Una Menos. Nosotros estuvimos acompañados por muchísima gente, incluso todos los políticos, se hicieron rastrillajes, familias completas, con chicos chiquitos. Hoy, cuando a lo largo de estos años van contando la historia de lo que significó o cómo recuerdan aquel momento, nos marcó mucho, ¿no?, a nosotros como sociedad. Pero estuvimos muy acompañados. En eso yo no puedo decir, porque también se rompieron reglas, porque teníamos otros protocolos de búsqueda y ahí no se tuvieron en cuenta, se salió enseguida a buscar, me tomaron la denuncia inmediatamente, trajeron los canes. Por eso no digo, yo tengo que hacer un paréntesis, porque con nosotros fue una situación especial desde todos los puntos.
¿no? Los canes vinieron enseguida, que eso fue fundamental. Las primeras horas de búsqueda es fundamental en un caso de esto. Y en eso nosotros estuvimos muy acompañados. Pero bueno, no ocurre de la misma manera en todos los casos. Igualmente todo eso no alcanzó, ¿no? Porque la justicia no me acompañó de la misma manera o ahí no me acompañó. Ahí hay algo que faltó. Claro. La justicia. La justicia, porque le digo, en ese caso se tendría que haber detenido en el primer momento a Mansilla, el novio de Chiara, porque fue la última persona que estuvo con Chiara. Pero bueno, no es un detalle menor que es un hijo de un policía. No se detuvo. Después no se hicieron muchas cosas, no sé si por negligencia, porque bueno, obviamente Rufino es una ciudad pequeña, a lo mejor no estaban preparados, ¿no?, para hacer una investigación de semejante envergadura y no se tomaron a lo mejor las pruebas como se debía en ese primer momento, que eso es fundamental. Y bueno, siempre queda la duda si fue negligencia o encubrimiento, ¿no? Pero bueno, después se fueron haciendo cosas, pero bueno, nunca alcanzó, porque desgraciadamente siempre cuando hablamos de los derechos humanos, o la política, o la justicia, parece que siempre tienen más en cuenta los derechos del criminal que de la víctima, ¿no? Sí. Hoy en día sabemos que le redujeron por un pedido de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, de reducirle la pena a Mansilla, los camaristas, que se tuvo que elegir una cámara especial, porque la cámara ya había dictado una sentencia más alta, tuvieron en cuenta eso y le redujeron la pena a 15 años y con el derecho a salidas transitorias, o sea que en cualquier momento lo podemos cruzar en la calle. Obviamente, gracias a Dios, acompañados por tantos medios, la sociedad, muchas asociaciones, muchos políticos también, ¿por qué no? Bueno, el procurador de la Corte le pidió al fiscal que actuaba en nombre de la Chiara que presentara un recurso de apelación, porque bueno, yo lo salí a decir en el primer momento, nosotros no nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Vamos a seguir hasta la Corte Suprema de la Nación o la Corte que sea, pero no podemos seguir avalando estas cosas porque si no es como que parece que se premia al asesino y total, o maten, el ejemplo era que es, maten, total no pasa nada, total la víctima ya murió, y no es así. Porque mi hija tenía derecho a seguir viviendo, también tenía un montón de proyectos, un futuro que quería hacer un montón de cosas. Y ahora a Mansilla lo premian con esos 15 años porque es un buen estudiante y se porta bien en la cárcel y no tiene antecedentes y demás. Pero digo, asesinó cruelmente, o se lo toma como un niño, cuando un niño no actúa con la frialdad con que él actuó. Porque él terminó de asesinar a Chiara y me llamó por teléfono a mí. Anduvo todo el día despistando y dando pistas falsas de dónde podía estar Chiari. Entonces, ese no es el pensamiento de un niño. De un inocente, ¿no? Ahora, cuando le escuchaba a Verónica, me acuerdo del caso Yara Rueda, donde cuando va la mamá, Mónica Conchila, con su marido, a la policía, no, se debe haber ido con el noviecito. Se debe haber escapado. Esa es siempre la primera reacción de la policía. Pero lo lamentable, Macarena, es que desde 2015 hasta la fecha no cambió. No cambió. Incluso en la provincia de Jujuy se determinaron y hubo políticas públicas en materia de seguridad y de prevención de las violencias que no se lograron aplicar en su totalidad. Yo recuerdo en el 2017, que es una de las propuestas que nosotros llevamos adelante para trabajar conjuntamente en el Ministerio. En ese entonces el ministro Ekel Meyer ordenó una resolución interna que todas las comisarías debían informar a las mujeres que en cada comisaría que ellas se acercaren le deberían recepcionar la denuncia, que en caso de violencia la exposición no sirve, en caso de que se sientan inseguras, un número a nivel nacional, que incluso era el 144, que también correspondía a la provincia también. Y en ese sentido vemos que desde el 2015, desde el caso de Chiara, desde que se desató Ni Una Menos, hubo, como dice Verónica, muchísimo avance en marco normativo, en políticas públicas dibujadas muchas veces, porque tienen efectividad en el lanzamiento, en los primeros 30 días. Yo si hoy me empiezo a recorrer las comisarías, como te digo, seguimos insistiendo en la propuesta que tiene que ser una ley, no de resolución, sino que tiene que ser una ley provincial, que lleven adelante este tipo de medidas en materia de seguridad, me refiero, ¿no? Que obligue a las comisarías que recepcionen, que sean orientadoras. Los agentes policiales son los primeros que deben asistirla.
Y a la hay víctima. comisarías de la mujer que funcionan las 24 horas, o sea, que tienen que tener más, o sea, por eso digo, el dinero también, destinarlo para eso, para que haya más personal policial, para que puedan estar las 24 horas atendiendo, tener un móvil propio de la comisaría de la mujer, porque si no dependen de los otros móviles, entonces si está libre pueden ir a sacar a la mujer. Pues yo le cuento acá en Jujuy, Verónica, la comisaría de la mujer tiene un móvil propio, pero los genios del universo lo pintaron de rosa. Bueno, también una que me parece una atrocidad. Bueno, una también en su momento, como vos mencionás el caso Yara, que por eso nace la ley de emergencia en 2019, nosotros participamos, hubo un foro enorme, sí. Más de 90 organizaciones haciendo una intervención, su propia intervención en la legislatura para poder brindar los aportes y las contribuciones necesarias que cada una creía que debía estar volcada en la norma. Una de las propuestas fue esa, y sobre todo ver qué está sucediendo con la víctima. ¿Por qué no concurre a hacer la denuncia? No solamente porque sucede esto, sino porque ya es un hecho violento acercarse a una comisaría. Cualquier persona, más allá de que sufra algún hecho, algo le suceda por fuera de la violencia, ir a una comisaría es sumamente difícil. La comisaría tiene institucionalmente una representación donde vas a acudir para que te asistan un problema, para hacer una denuncia, para abordar un problema, o porque vos tenés un problema, o para ir a encarar un problema contra alguien. Y entonces las mujeres se alejan de la comisaría. En ese momento, en el 2019, también habíamos recomendado, que está documentado el aporte de cada una de las organizaciones, de que la denuncia debería ser telefónica. Y ante la denuncia de cada mujer, el personal policial es la que se tiene que acercar y articular con esta persona, donde va a poder tener por fuera de la comisaría, poder formular la denuncia, poderle asistir, hacer una asistencia integral. Claro, y hoy en la trabajar en provincia, red, porque si no, la mujer tiene que ir a la comisaría, hacer la denuncia y explicar el problema. Ir al hospital y explicar el problema. Ir ante los asistentes sociales, planteamos que, hacerlo una sola vez. Y no planteamos tanto que era un revictimizar. proceso de revictimización, que las Claro, políticas, las políticas públicas de cada uno de los organismos estatales estaban formuladas de manera aislada. Incluso con la ley Yara no se logró articular, por más que se convocó a que cada uno de los ministerios elabore su plan estratégico en materia de género para prevenir las violencias, no se logró. Hoy se venció el plazo de 2 años de vigencia de la ley de emergencia, se prorrogó un año más que vence en diciembre de este año, y dijimos, la verdad, no hubo tantos avances. Más allá de que hay una ley de capacitación, Micaela, que es otra ley, en el planteo de la autoridad de aplicación del Consejo de la Mujer, avanzó y pudo hacer algunas cuestiones, pudo resolver, pero la verdad es que la materia es muy compleja. La problemática no se logra tan fácil resolver de esa manera. Para las dos, ¿estamos frente a un problema policial? ¿Estamos frente a un problema jurídico? ¿O estamos frente a un problema social? Es todo. Es un poquito de cada cosa. Por eso hoy al principio yo decía que cada uno desde nuestro espacio podemos aportar ese granito de arena para poder lograr el cambio. Porque no es solo desde lo político. Obviamente los políticos tienen que establecer leyes, pero que sean bien analizadas. Porque a veces cuando las leyes, por una respuesta social que lo reclama inmediatamente, largan una ley, pero si no está bien analizada, desgraciadamente, después ante la duda siempre va a beneficio del criminal y no de la víctima. Entonces todo eso tiene que estar analizado. Desde las organizaciones sociales, que son las que más trabajan y acompañan, y bueno, seguir, no decaer. Desde la educación, desde casa, desde los medios también. Y a veces también cuando se informa, también no tomar política o bandería política o color, porque si no, también no se malinforma, ¿no? Y que todos los casos se puedan informar, y no solo algunos, como si alguno fuera más importante que otro. Creo que la vida siempre es importante, ¿no? Pero ¿sabe cuál es? Por eso le preguntaba cuál era el problema, porque tengo la sensación que el Estado siempre llega tarde, que no tiene la capacidad de detectar a tiempo cuando una mujer está sometida a un régimen violento. Es así, la falta de articulación de los organismos no son problemas aislados.
lo que vos planteás, o sea, del área judicial, no hay un protocolo que logre articular, que los organismos se logren sentar todos juntos y que puedan idear un abordaje para la asistencia rápida, expedita y con medidas efectivas, prontas y justas, porque entre la prontitud y la justitud, en lo justo entre la prontitud, tiene que haber una relación. Porque muchas veces se toman medidas al voleo que no van de la mano de la justicia. Entonces se terminan dando medidas apresuradas, como te digo, el protocolo que se tendría que haber trabajado debería haber sido de manera integral. ¿Qué pasó con la reglamentación en ese momento de la ley en el 2019? Cada uno de los ministerios envió al Consejo de la Mujer cuáles eran las recomendaciones en cómo se iba a reglamentar su parte. Porque no nos olvidemos que esa ley de emergencia incluía al Ministerio de Seguridad, incluía al Ministerio de Salud, que también hay violencia en ese sistema, existe la violencia obstétrica, bueno, y un montón de violencias más. Estaba la violencia también de otros aspectos, en el empoderamiento económico, cómo fomentar la independencia económica de las mujeres. Era una ley que intentaba abarcar todos los ámbitos, todas las problemáticas que involucran el género. Pero si cada uno de los ministerios, con antelación a la ley, con anterioridad, antes que nazca, antes que se cree la ley, hubiera tenido sus agentes especializados en cada uno de los ministerios dentro de sus organismos, no hubiera existido la necesidad de plantear la ley de emergencia. Entonces dijimos, bueno, no hay desde consejos asesores especializados en la materia, que es por eso que su artículo 18 planteamos de que por qué no estábamos convocadas las organizaciones a seguir insistiendo en cuáles eran las recomendaciones que nosotros hacíamos en los ámbitos de cada materia, en la seguridad, salud, en el laboral, sobre todo en el judicial, que también habla de esto. Por supuesto. Y bueno, y nosotros lo demandamos, fuimos una de la organización que más insistió en el artículo y que a mi punto de vista, o sea, esto no tiene nada que ver con lo partidario, ni con lo político, ni con nada. Tiene que ver con el artículo débil de esa ley, que insisto, es el que va a resolver los problemas que hoy estamos teniendo en el funcionamiento. O sea, el que esté llegando tarde el Estado a la asistencia a la víctima, la solución está en el artículo 18, porque necesitamos ser convocados, gente experta en la materia, la gente que está en el territorio, que está trabajando, tiene mesas de trabajo constante, que abordan la materia, que abordan los puntos, que hoy va a ser uno de los que vamos a trabajar en las jornadas, que son puntos específicamente de los femicidios, y que, bueno, obviamente eso rodea lo que es el sistema judicial, lo que es la actuación policial, bueno, y un montón de cosas más, sobre todo también lo que es la minoría, la inimputabilidad de menores, bueno, también vamos a tener esos temas delicados. Es muy complejo. Entonces nosotros necesitamos poder tener un nivel de intervención. Ahora, en diciembre que se va a finalizar la vigencia de esta ley, vamos a proponer entre todas las organizaciones nuestro propio proyecto de ley para que quede vigente. No ley de emergencia, sino una ley provincial integral contra las violencias. ¿Por qué marchan hoy? Hoy es la marcha conmemorando el día de mañana, que es el 3 de junio, el de Ni Una Menos. Se decidió hacerla hoy porque, bueno, por una cuestión de logística y demás. La convocatoria es a las 5 en Plaza Belgrano. Y luchamos básicamente contra los femicidios. Pero sobre todo desde lo que está pasando con la injusticia desde lo procesal judicial. No solamente para la prevención de futuros femicidios, que es la máxima expresión de la violencia, sino también analizar y ver qué está pasando con los casos como los de Chara Páez, que vuelven a tener injusticia. La injusticia no llega nunca. Verónica, ¿por qué decidió acompañar a las mujeres jujeñas? Siempre, bueno, con Macarena nos unió en la pandemia este tema del Ni Una Menos, ¿no? Y acompañar. Yo digo, donde me llaman y quieren trabajar sobre la violencia, independientemente de cualquier ideología, yo ahí estoy, ¿no? Creo que tratar de acompañar a aquellas mujeres que están en situación de vulnerabilidad, decir basta de violencia y pensar que a cualquiera nos puede pasar, creo que eso es fundamental. Entonces por eso decidí hacerme venir desde Rufina. Verónica, Macarena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, y aprovechamos para invitarlas a las jornadas que se van a desarrollar el día de hoy y de mañana.
En el día de hoy comienza, ahora ya está comenzando hasta las 5:30, que ahí vamos a partir a la marcha. Plaza Belgrano. Hoy es la primera jornada, mañana se continúa a la mañana a las 9:30 en Balcarce 162, en el salón de conferencia del CEDEMS. Aprovechamos a invitar a todas las mujeres, vamos a tener una capacitación amplia sobre lo que fue el caso Yara, van a estar los familiares de víctimas de la provincia. Nos va a estar acompañando, por supuesto, Verónica, va a estar comentando cuál es el entramado en el proceso judicial que está llevando adelante, bueno, allá en Rufino. Y el día de mañana, bueno, vamos a continuar con la capacitación, pero es sobre la materia. Y vamos a apuntar y vamos a seguir trabajando sobre la materia porque es uno de los puntos que incluso estamos, como organización, estamos solicitando que sean incorporadas a la convención. En la reforma. Estuvimos trabajando con la comisión y creemos que los femicidios tienen que ser redactados y expresados en la nueva Constitución como lo que son, como los crímenes de odio por motivos de género, y es la máxima expresión de la violencia y como tal tienen que ser volcados en el texto de la norma. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Andrés. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos el lunes para hacer otra sobremesa y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.